Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Yo doy gracias al Señor por la vida que Él me da, por la fuerza que, que me sostiene hasta el día de hoy. Eh, Doy gracias a todos mis hermanos y hermanas que han tenido una palabra de cariño, también sus oraciones principalmente por mi salud. ¿Ah? Como dice la Escritura, por gracia del Señor soy lo que soy. ¿Ah? Así que contento de poder compartir una vez más la palabra eh, con el pueblo del Señor. Y vamos a la escritura. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 4, el verso 7, ya en adelante. Dice así, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oramos al Señor. Padre, se ha abierto tu libro santo. Te pido en esta hora, Señor, que tu palabra pueda viajar, Señor, y llegar a cada una de las vidas, de las mentes, corazones, Señor, de tu pueblo, para que podamos ser edificados, podamos ser fortalecidos. Aquellos que están pasando pruebas, Señor, aquellos que a lo mejor estamos pasando dificultades en nuestras vidas personales, te pido, mi Dios, que tu palabra en esta hora sea el refresco para nuestra alma, el alimento que nos fortalece en esta hora. Te pido que afines los oídos de nuestro corazón, Padre, y de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, comprender lo que las Sagradas Escrituras hoy nos quieren entregar, Señor, en nuestras manos para edificación de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eh, bueno, eh, la primera porción de este capítulo 4, ¿ya? De 2 de Corintios, habla con respecto, bueno, al Dios de este mundo, ¿ya? Satanás, el adversario, en el cual justamente a causa de la humanidad caída, ¿ya? De esta tierra también maldecida a causa del pecado, ¿ya? Por eso también aparecieron las enfermedades, aparecieron todos estos males que vemos hoy en día. Bueno, Satanás hasta el día de hoy los usa, ¿cierto? Justamente para afligir a quienes, sobre todo a los hijos de Dios, ¿ya? Sobre todo a nosotros. Entonces, también debemos entender que nosotros estamos expuestos a diferentes dificultades en nuestra vida, ¿ya? Tenemos que pasar diferentes circunstancias, hasta uno mismo. ¿Ah? También uno pasa enfermedades, situaciones complicadas, a veces uno tiene que ajustarse mal el cinturón y no estamos ajenos a que sucedan cosas en nuestras vidas, ¿ya? ¿Por qué es necesario esto que pase? Es por una sencilla razón y que es bíblica, ¿ya? Lo más importante que es bíblica. Es que Dios permite cosas, ¿ya? Sucesos en nuestra vida, pero con un propósito, el propósito de poder formar nuestro carácter, ¿ya? Asemejarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la tarea principal, ¿ya? Y eso es lo que a Dios le interesa más que cualquier cosa, ¿ya? Es trabajar con nuestro carácter, ¿ya? De manera que el rostro de Jesús, ¿ya? Se refleje en nosotros, ¿ya? Cosa que cuando usted se acerca a una persona a hablarle del Evangelio de salvación, aquella persona pueda ver también a Jesús, el Salvador, ¿ya? Así como a nosotros, cuando llegó la palabra de Dios, ¿cierto? Fue Jesús que salió a nuestro encuentro, como el apóstol Pablo, quien escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que fue un perseguidor de la iglesia, ya incluso consentía en la muerte de los cristianos, hasta que Jesús se manifestó, ¿cierto? En su camino a Damasco, y tuvo que caer postrado, cayó postrado. Y eso es lo que nos pasa cuando se nos presenta el Señor. Lo único que podemos hacer es postrarnos ante el Señor de todo el universo. ¿Ah? Entonces, eh, Pablo dice en el verso 7, dice, pero tenemos este tesoro, o sea, la salvación, el Evangelio es un tesoro grande, dice. ¿Ah? Dice que no me avergüenzo del Evangelio Santo, también lo dice Pablo, ¿ah? En Romanos, dice, porque es poder, ¿cierto? Es poder de lo alto.
un gran tesoro que ha llegado a nuestra vida y que lo poseemos, ¿ah? Por la misericordia del Señor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando ocupar aquí este concepto vasos de barro, es una, digamos, una metáfora en la cual se refiere a nuestro cuerpo, ¿ya? En Génesis habla que dice que del polvo el Señor formó al hombre, ¿cierto? Con barro de la tierra, ¿ya? Para hacer, para formar al hombre. Entonces, así también Pablo toma, ¿cierto? Esta comparación, esta metáfora, ¿cierto? Y lo dice, este tesoro, la salvación, el Evangelio dice en vasos de barro, ya está en nosotros. Esa semilla que un día nos plantaron, ¿cierto? Que entró a nuestro corazón, ¿cierto? Y cambió nuestra vida, ¿ya? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿ya? ¿Qué consiste esto? Un vaso de barro es frágil. Ya usted sabe de que si nos llegase a deslizar de nuestra mano, se va a romper fácilmente. Y se quiebra, ni siquiera a veces se quiebra por la mitad, sino que se quiebra en muchos pedazos, ¿ya? Al ser de barro. Eso se refiere a la fragilidad de nuestro cuerpo, ¿ya? Lo frágil que somos, ¿ya? ¿Qué es la vida del hombre? Habla el Salmo, ¿ya? Dice, es como la hierba del campo que pasó el viento, dice, y pereció, y dice, ya no se tuvo más de ella memoria. Así es nuestra vida. A veces, mis hermanos, nosotros nos creemos o pensamos, mis hermanos, que nada nos puede detener, sobre todo la juventud hoy en día, ¿eh? Quienes son imparables, que pueden alcanzar todas las cosas. Bueno, también una mentalidad, digamos, entre comillas, positiva, ¿ah? A pesar que nosotros no nos manejamos por eso, sino que confiamos en lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, ¿ya? Y el propósito que nos va trazando. Pero, mis hermanos, la vida es tan frágil. Un día podemos ser y mañana simplemente no ser, ¿ah? Entonces, eh, ¿y por qué es esto así? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Es que todo lo que nosotros hacemos es por la misericordia y la gracia del Señor. Nada más que eso, ¿ah? Todo lo que podemos alcanzar en nuestra vida, ya sea espiritualmente, materialmente, intelectualmente, es por la gracia del Señor, porque a Dios le ha placido así y porque Dios ha intervenido, sobre todo los hijos de Dios, ¿ya? Sus hijos. Entonces, y también dice, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él, ¿cierto? Y no de nosotros. Porque muchas veces, lamentablemente, el hombre tiende a enorgullecerse, ¿ah? Entre el orgullo, diciendo, bueno, por mí he logrado esto, por mi esfuerzo, por mi dedicación o por esto otro, he logrado aquello, he logrado esto otro, y no, y la gloria es del Señor. Entonces, para que nadie se gloríe, ¿ya? Para que nadie, ¿cierto?, se lleve los pergaminos, porque lo único que se tiene que llevar los pergaminos en esto es Dios, nadie más, ¿ah? Por eso muchos también hombres han fracasado, porque se han sublevado, ¿ah? Se han orgullecido y han creído estar más alto que Dios. Y no es así, ¿ya? El ejemplo, la Torre de Babel, vemos también el ejemplo de Nabucodonosor, ¿ya? Que manifestaba, ¿cierto?, ser incluso ya el rey más poderoso del mundo y que de sobre él no hay nadie más, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo humilló, ¿ah? Lo humilló. Entonces, tenemos que entender que toda la gracia y todo el reconocimiento es para nuestro Dios y nada más. Yo soy Dios y no comparto mi gloria con nadie, ¿ya? Y Pablo experimentó esto en su vida, ¿ya? De hecho, también dice que un mensajero de Satanás dice que fue enviado ¿para qué? Para afectarlo en la carne, ¿ya? Para afligirlo, este aguijón. ¿Y por qué? Para que él entendió, a pesar de que 3 oportunidades le dijo al Señor, quítame este aguijón, Señor, sáname, pero fue necesario para que él, ¿cierto? Y él reconocía para que no se manifestase el orgullo del hombre, ¿ah? Y que todo lo que se había logrado pensara que era por causa de mismo Pablo, sino que todo era que la obra de Dios, ¿cierto? ¿Ah? Fue y alcanzó lo que alcanzó y se logró lo que se logró en aquella época, que fue una gran tarea la que realizó Pablo, fue exclusivamente por la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos, Pablo, ¿cierto? Lo aprendió
y él manifestó, ¿cierto? Y este profundo sentido de su indignidad o falta de mérito, ¿no? Porque como lo dijo en principio, él fue un perseguidor de la iglesia. Y él, ¿cierto? Comparaba, ¿cierto? La grandeza de Dios, ¿cierto? Lo que era Dios y que por lo que él, ¿cierto? Era, en aquel entonces era exclusivamente por el Evangelio, ¿ah? Por la palabra de Dios. El siguiente verso dice, podemos estar afligidos, ¿ya? Estamos atribulados en todo, mas no, dice, angustiados, ¿ya? En apuros, mas no desesperados, ¿ya? Eh, Obviamente Pablo ya tuvo bastante experiencia con respecto a la persecución de la iglesia. Mire, a veces mis hermanos, es lamentable decirlo, pero hoy que llevamos un evangelio, podemos llevar un evangelio mucho más cómodo, pero sin embargo muchos buscan las excusas para no congregarse, para no participar en las cosas de Dios, ¿ya? Y también para poder colaborar, ¿ya? Con el avance de la obra, ¿ya? Con todas las facilidades que hoy se están dando, mis hermanos, hoy ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa, ¿ya? Sino que lo tenemos, hacemos por estos medios, pero sin embargo, excusas y excusas. Sin embargo, en aquella época, ¿ah? Realmente era un evangelio realmente que estaban al pie del cañón, ¿ah? Un evangelio sufrido, en muchas oportunidades perseguidos, muchos de los cristianos, incluso muertos, ya exhibidos en los circos romanos y tantas otras cosas, ¿ah? Crucificados, decapitados y quemados y tantas otras cosas que podemos hablar y que la historia secular corrobora, ya, si no es algo, no solamente que la Biblia, también, ¿cierto? Los hechos históricos lo avalan, ya, de todo lo que sufrieron los cristianos. Entonces Pablo tenía experiencia, él lo había visto con sus propios ojos y lo había vivido, ¿ya? Entonces él dice, bueno, podemos estar, dice, atribulados, ¿ya? En todo, mas no angustiados, ¿ya? Mire qué importante. ¿Ah? Podemos pasar situaciones, ¿ah? Tribulaciones, pruebas en nuestra vida, pero más no angustiado. ¿Por qué dijo? Porque él, ¿cierto?, mantenía su confianza en aquel que todo lo puede, en el Señor nuestro Dios. Así también Dios hoy a usted le está diciendo, amado hermano, amada hermana, también me dice a mí, que a lo mejor puedo estar pasando una prueba hoy en día, en mi vida o en su vida, ¿ah? Pero no podemos estar angustiados porque nuestra vida no depende de nadie, ni de un médico, no depende de la situación que estemos viviendo, sino que nuestra vida depende del Señor, ¿ah? Nuestra vida está en las manos de Él, ¿ah? ¿Qué mejor? El Dios creador de todas las cosas. Dice, mas no angustiados. Dice, podemos estar en apuros, ¿ah? Mas no, dice, desesperados, ¿ah? Muchas veces, ¿cierto? Nos empieza a entrar como un poco la ansiedad, nos empieza a, quizás por querer cosas, obtener cosas, o tratar de solucionar cosas en nuestra vida. Eh, pero sin embargo, dice la Escritura que tenemos que tener cuidado, no tenemos que desesperarnos, porque al final de cosas, ¿cierto? Todo está en la mano del Señor. Y Él manifiesta también en el verso siguiente, perseguidos, mas no desamparados, ¿ya? Pablo, ¿cierto? ¿Cuántas oportunidades tuvo que arrancar, ¿ya? Para no ser muerto por los perseguidores, ¿cierto? De la iglesia, los religiosos. Mire, los mismos religiosos que mataron a Jesús, ¿ya? Que lo enviaron a la cruz, esos mismos religiosos siguieron persiguiendo a la iglesia, ¿ya? Pero mire el efecto que causó también la persecución de la iglesia. A lo mejor vuelvo a tocar este tema. Llevamos un evangelio hoy muy liviano, muy fácil, ¿ya? Pero aún tenemos excusa. Pero dice que cuando hubo persecución, en vez de disminuir el evangelio, de acuerdo al libro de los Hechos, dice que la palabra de Dios aumentó. ¿Ah? Mire qué curioso, ¿ah? En vez de disminuir, ¿ya? Debido a la persecución, y hablamos de persecución en verdad, o sea, los cristianos pagaban con su vida, ¿ah? Con su vida, no con una multa en dinero, no, sino con su vida. Pero sin embargo, en vez de disminuir el evangelio, aumentó.
¿Ah? Entonces, debemos valorar lo que tenemos hoy en día, amado hermano. ¿Ah? Pablo dice, perseguidos. Pablo fue un perseguido. ¿Ah? Incluso estuvo a punto de morir. ¿Ah? Lo sacaron, dice, medio muerto, fuera de la ciudad. Dice, por predicar el Evangelio. Pero dice, más no desamparado. Por supuesto, porque Dios, a pesar de todo, mis hermanos, Dios nunca nos va a desamparar. Nunca. Dios es nuestro amparo, dice, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de qué? De las tribulaciones, en medio de las pruebas. ¿Ya? Podemos estar, dice, derribados, pero no destruidos. Nos vamos a caer. Satanás va a poner ahí obstáculos para que nosotros nos podamos caer y nos tropecemos y nos demos tremendos porrazos. Pero dice el Salmo 37, dice que el hombre, Dios no dejará al hombre, ¿cierto? Que esté ahí botado, esté caído, golpeado, sino que lo levantará con su mano poderosa. Hoy el Señor te quiere, amado hermano, levantar con su mano. Dios quiere que te levantes en esta hora, que confíes, ¿ya? En su palabra, ¿ya? En su palabra que es fiel y verdadera. Dice que todo va a pasar, pero mi palabra jamás va a pasar, es eterna. La palabra de Dios es Cristo y Cristo es la roca de nuestra salvación. ¿Ah? Como dice ese canto, inspirado en el Salmo, ¿cierto? Que dice, bendito, ¿cierto? Jehová la roca, bendito por toda la eternidad, ¿cierto? Escondedero y mi refugio. Dice, en ti bendito Jehová. ¿Ya? En su palabra, dice, esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, amén y amén. ¿En quién usted pone su confianza? Yo sé que usted la coloca en Dios. Yo también. Así que pongamos por obra lo que hemos recibido en esta hora. Que el Señor les bendiga en gran manera, amado hermano, y pasemos a dar gracias al Señor por esta porción que Él nos ha compartido en esta noche.